Bueno, buenas tardes. Vamos a ser extremadamente puntuales, creo que estamos sobre el tiempo y vamos a iniciar este acto, que es el primero de los que organiza la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica con motivo de ese 84 aniversario del final de la Guerra Civil que se produce en estos días. Bien, bienvenidas en primer lugar y bienvenidos a este primer acto, como decía, que es el primero de los de esta semana. Están circulando por las redes sociales y por diversos espacios la programación completa. Aquí inclusive tenemos en esta mesa un programa completo, por si alguien no lo conoce. Y se trata, obviamente, de conmemorar el 84 aniversario del final de la Guerra Civil en Alicante. Hoy presentamos la publicación Itinerarios de Memoria Democrática, que incluye guías para facilitar y documentar los recorridos que se han diseñado por algunos itinerarios de memoria democrática en la provincia de Alicante. En este caso, concretamente, corresponden a las localidades de Denia, Monóvar y Orihuela. Desgraciadamente, la memoria democrática continúa siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Una asignatura que apela de manera especial a uno de los periodos más infaustos de su historia contemporánea, la Guerra Civil y sus consecuencias. Durante largos años se ha hurtado al relato histórico la importancia de la ciudad y de la provincia de Alicante, pese a que una y otra merecen ocupar un lugar destacado en él, porque, como todos sabemos, aquí concluyó la guerra y desde aquí partió al exilio el último gobierno de la Segunda República. Por otro lado, la provincia acoge escenarios y vestigios cuyo conocimiento permite entender el significado y las consecuencias de la rebelión militar para el conjunto del país. No puede obviarse que el trámite parlamentario y la aprobación de las dos leyes estatales de memoria histórica y democrática refleja a las claras la división existente en España sobre el relato del pasado. Lamentablemente, 45 años de democracia no han posibilitado todavía alcanzar un consenso básico en torno a cómo podemos recordar el pasado y qué valores deben ser asociados a él, como sí lo han hecho otros países. Al contrario, constatamos las visiones reaccionarias de las fuerzas políticas conservadoras que amenazan con derogar las leyes de memoria o dejarlas morir de inanición sin dotaciones presupuestarias. Y lo que es peor, verificamos su apoyo a las posiciones de un revisionismo histórico perverso y peligrosísimo. Por otro lado, también percibimos con demasiada frecuencia la languidez y hasta la inacción de instituciones timoratas gobernadas en ocasiones por partidos progresistas que miran constantemente por el espejo retrovisor cuando implementan las políticas de memoria democrática. Pero más allá de este estado de cosas, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica quiere agradecer a la Universidad de Alicante y singularmente a su rectora y a su vicerrectora de Cultura y también a las direcciones de la sede de Alicante, del Archivo de la Democracia y del Servicio de Publicaciones su sensibilidad con la recuperación de la memoria histórica y democrática y desea testimoniarles públicamente su gratitud por facilitarnos los espacios necesarios para llevar a cabo esta presentación y por contribuir con sus recursos a la edición y promoción de las publicaciones que hoy presentamos. En la misma medida, agradece la generosidad del equipo de historiadores, profesores, archiveros e investigadores que han redactado los itinerarios y a todas las personas e instituciones que han colaborado con ellos. Nuestro sentido reconocimiento a las personas que me acompañan en la mesa, José Ramón Valero Escandell a mi izquierda, Carlos Salinas a su lado, a continuación Rosa Seser y Teresa Ballester y finalmente Emilio Rosillo Clement, que es el director del Archivo de la Democracia. No nos acompaña hoy Miguel Ruiz Martínez porque motivos de enfermedad se lo impiden. En todo caso, todos ellos nos han brindado sus trabajos altruistamente, como se suele decir, gratis et amore. Y hoy nos acompañan todos ellos, excepto el último de los mencionados, como decía, a los que inmediatamente les daremos la palabra para que nos acerquen sus reflexiones, las vicisitudes y los pormenores que estimen oportuno de cuántos les acaecieron durante la confección de los itinerarios.
Como decía, está también con nosotros Emilio Rosillo, que es director del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, al que igualmente agradecemos su presencia, que de alguna manera visualiza el vínculo formal que engarza en esta ocasión la actividad de la Comisión Cívica con la Universidad de Alicante. No podemos soslayar tampoco nuestro reconocimiento a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, sin cuya ayuda, a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a las actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática correspondientes al año 2021, no hubiese sido posible materializar estas publicaciones. Finalmente, como es obvio, agradecemos a todos ustedes su asistencia porque realza notoriamente el significado que tiene este acto. Las 3 guías que se presentan, de Orihuela, de Denia y de Monóvar, redactadas en los 2 idiomas cooficiales de la Comunidad Valenciana, son publicaciones de pequeño formato, pragmáticas, pero muy rigurosas y concienzudas en sus contenidos e ilustraciones. Arraigan en un vetusto proyecto de la Comisión Cívica para reivindicar y materializar la función conmemorativa y de homenaje, la dimensión didáctica y reparadora que tienen los ahora denominados lugares de memoria democrática, un concepto cuya semiótica forma parte de nuestra cotidianidad desde hace muchos años. Por supuesto, desde mucho antes de que se incorporase del pleno derecho al corpus normativo que trazan las leyes de memoria democrática en el Estado y en nuestra comunidad. Nos congratulamos de que algunas de las iniciativas que tan voluntaristamente emprendimos hace más de 2 décadas hoy sean prescripciones contempladas en la estatal y reciente Ley 20/2022 de Memoria Democrática y en la autonómica Ley 14/2017 también de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana. Ambas contemplan los llamados lugares de la memoria, inmuebles, parajes o bienes, donde se han desarrollado hechos que han repercutido en la memoria colectiva, en la lucha por los derechos y libertades o en la represión y la violencia sobre la población, que las instituciones responsables tienen el deber de preservar, así como de explicar y difundir lo que acaeció en ellos. Ya se sabe que las leyes suelen ir casi siempre por detrás de la realidad. Es por eso que el tejido asociativo memorialista y otros agentes sociales han desarrollado trabajos prístinos en materia de memoria democrática, supliendo la inacción y, en ocasiones, hasta la oposición de las instituciones y las administraciones. En todo caso, no deja de ser un sarcasmo que todavía hoy, quienes reemplazamos a las instituciones en sus responsabilidades, debamos participar en procedimientos de concurrencia competitiva para obtener recursos con los que materializar actuaciones que ellas deberían emprender de oficio. En todo caso, los trabajos que se presentan con estas publicaciones ponen en valor algunas de las mencionadas facetas del devenir histórico. Las guías e itinerarios propuestos documentan una parte importante de la memoria democrática de la provincia de Alicante, desconocida en muchos casos para sus propios habitantes. Contienen diversos recorridos ilustrados con fotografías, planos y textos explicativos precisos que acercan el conocimiento de la historia reciente y su significado para la convivencia democrática. Ellas dan continuidad a otra publicación circunscrita a la ciudad de Alicante, financiada con ayudas recibidas el año 2002 de la Consellería de Participación, Transparencia y Calidad Democrática. Esos libretos y flyers con los QR de cada itinerario en la ciudad se pusieron entonces a disposición de entidades, organismos, centros educativos, operadores turísticos y del conjunto de los ciudadanos, siendo muy bien acogidos por las diferentes instancias. Así pues, estas nuevas aportaciones se suman a otras publicaciones que ha realizado la Comisión Cívica en los últimos lustros relativas a la memoria histórica y democrática de Alicante y provincia, y también a las iniciativas que han materializado en otros lugares de la provincia asociaciones memorialistas, partidos políticos, organizaciones sociales y algunas instituciones. A todo ello hay que añadir los hitos conmemorativos que la Comisión ha instalado en distintos lugares del municipio de Alicante durante las pasadas décadas, que son conocidas de todos los presentes, desde la placa que recuerda los bombardeos en el Mercado Central, a las estelas, monolitos de la parcela 12 del cementerio, el memorial del Campo de los Almendros, etcétera, etcétera. Todo este caudal de documentación y patrimonio tangible y precursor que tanto esfuerzo nos ha exigido,
Bien es cierto que hemos contado con la ayuda impagable y siempre desinteresada de decenas de artistas plásticos, de profesionales y estudiosos, permite que la ciudad hoy por hoy cuente con un modesto y, sin embargo, loabilísimo catálogo patrimonial que recuerda, explica, homenajea y reivindica el valor histórico de determinados lugares en los que su ciudadanía protagonizó hechos de singular relevancia, bien por su significación histórica y simbólica, o bien por la repercusión en la memoria colectiva y su vinculación con la memoria democrática. Los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones y las personas que integramos la Comisión Cívica, así como cuantos han contribuido a la edición de estos itinerarios que presentamos hoy, tenemos la convicción de que interesarán a los ciudadanos de Alicante, a los dianenses, a los monoveros y a los oriolanos y, naturalmente, a las personas que nos visitan en las distintas poblaciones. Ojalá esta última contribución constituya un estímulo para que alumbren otras en un futuro próximo. Ojalá que pronto dispongamos de un amplio repertorio de guías y documentos que aseguren el conocimiento y la difusión de la memoria histórica y democrática de los territorios de la provincia de Alicante y de todo el país valenciano. Ojalá que, junto con otras iniciativas, contribuyan a forjar una conciencia ciudadana permanentemente favorable a la defensa de los principios y valores democráticos y de los derechos civiles, políticos y sociales conquistados a lo largo de la historia. Muchas gracias y le doy la palabra sin solución de continuidad a Emilio Rosillo, director del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Bueno, muchas gracias, Vicente, por las palabras. Bueno, yo estoy aquí un poco, tal como has comentado, de nexo, de unión entre la Universidad de Alicante y la Comisión Cívica. Para el que no conozca un poco el Archivo de la Democracia, es un proyecto que nace en el año 2004 dentro del seno del Vicerrectorado de Cultura de la propia universidad y vinculado a dos organismos muy concretos. Uno, a la unidad del archivo, a la propia unidad del Servicio de Archivo y Registro de la Universidad de Alicante, por un lado, que es el que le da soporte de una forma técnica y de una forma con personal, con recursos, y por otro lado, con un consejo asesor que está formado por varios miembros que tenemos aquí, por su coordinador que también ha venido a vernos. Y entre estas dos patas, por así decirlo, del Archivo de la Democracia, conseguimos intentar recuperar parte de esa memoria histórica, esa parte de memoria democrática, a través de la recuperación de fondos documentales, de asociaciones, de particulares, de personalidades, de periodistas, de políticos, que al fin y al cabo, si no fuera por este tipo de iniciativas, probablemente no tendrían una salida de cara a poder conservarse y a poder difundirse y conocerse por investigadores, de tal forma que puedan tener una salida en la investigación o de forma académica. Esto se lleva haciendo desde el 2004. En un principio estaba muy ceñido a lo que es la época de la transición, pero pronto se tuvo que ir ampliando, ¿no? Porque llegaban fondos que eran de la época de la dictadura, de la guerra civil, de la Segunda República, y por tanto hubo que ampliar el marco. Al fin y al cabo eran fondos que atestiguaban sobre la lucha por la conservación y por la democracia, ¿no? ¿Por qué surge esto dentro de un archivo? Bueno, porque es que los archivos somos eso, ¿no? Somos una parte muy importante del soporte fundamental para conseguir esa memoria democrática. Porque ya viene intrínseco dentro de nuestras propias funciones. Las funciones que tenemos, que son las de la recuperación, la recogida de la documentación, la organización, la ordenación y, sobre todo, el de la conservación de esa documentación, para que en un futuro reciente, no hace falta que sea dentro de 50 años, para que dentro de pocos años los investigadores, los académicos puedan investigar y hacer estudios sobre esa documentación. Otra de las funciones que tenemos también es la de la documentación de la procedencia de esa documentación. Es uno de los principios básicos que tenemos. Es decir, saber esa documentación, de dónde ha salido, por qué se produjo, en qué contexto se produjo esa documentación. Imaginaos documentación de asociaciones que surgen en la época de la transición, que son una vida muy efímera, pero que tienen mucha actividad. Esa documentación se perdería si no hay un foco donde puedan acabar, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, es ver esa procedencia, darle un origen y a través de ahí, darle un contexto.
Otra de las funciones que tenemos es la del soporte técnico, ¿no? Un soporte técnico que tenemos los archiveros, que tiene la propia universidad con sus recursos, el que exista una institución que dé confianza a la gente, porque habitualmente las instituciones han sido el centro de la represión, han sido el centro desde donde surgía la represión. Entonces y eso lo hemos visto en varios colectivos, ¿no? Que existe una desconfianza hacia las instituciones públicas en cuanto a yo voy a dejar mi documentación en esta institución. Bueno, sí, pues hay que crear esa confianza. La Universidad de Alicante está creando esa confianza para que sea el ciudadano el que confíe en dejar en sus manos su patrimonio documental para que así la universidad le dé salida. ¿Cómo? Bueno, pues con la siguiente de las funciones que tiene el archivo, que es la difusión. Desde el Archivo de la Democracia llevamos todo un programa de difusión de estos fondos a través de exposiciones, a través de catálogos o a través del portal web, ¿no? Donde desde hace ya muchos años tenemos portales sobre el exilio de republicanos, sobre la represión franquista en la provincia de Alicante o incluso sobre mujeres durante la transición. Y cada vez vamos ampliando más estos portales, ¿no? Para que exista esa difusión. Si cumplimos con todas estas funciones, conseguimos que exista un patrimonio documental basado en fuentes primarias que son reales, son auténticas. Es lo que nos permite, esas fuentes es lo que nos va a permitir precisamente que esa memoria democrática cumpla con los principios básicos que tiene, ¿no? Que son los de verdad, los de justicia, los de no repetición y sobre todo los de reparación. ¿Vale? Entonces, gracias a eso surgen este tipo de iniciativas de la Comisión Cívica que son tan importantes para construir, ¿no? Para construir esa historia, ese relato a través de memoria, de lugares de memoria democrática. Entonces, bueno, yo simplemente quería dar esta pequeña introducción para comentar un poco el papel del archivo, de los archivos en todo este trabajo. Y bueno, y dejar la palabra a los protagonistas. No dejéis de usar estas guías. Yo tuve la oportunidad de hacerla de Monóvar y la verdad es que es realmente interesante, inspirador y bueno, pues te coloca mucho en el lugar donde sucedieron esos hechos. Así que nada más, yo paso ya a los protagonistas para que nos cuenten un poco. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Pues le damos la palabra entonces a José Ramón Valero, que nos presentará la guía de Monóvar y también la de Orihuela. Bueno, hará lo que le parezca oportuno porque le hemos metido el embolado de tener que dar respuesta también a la de Orihuela porque el compañero de Orihuela hoy no puede estar aquí y por tanto tiene vía libre para hacer lo que le parezca oportuno. Bueno, buenas noches y gracias por estar aquí. Yo voy a intentar explicar en principio el porqué de este interés cada vez más grande por los itinerarios, las rutas, los lugares de la memoria democrática y después algunas de las características generales que, con todas las salvedades, porque cada pueblo no se puede relatar de la misma manera, hemos intentado hacer con los itinerarios. Luego, por supuesto, no iba a explicar ninguno yo, pero voy a tratar de ver hasta cierto punto alguna manera de cómo el itinerario de Orihuela se ha adaptado a estas normas. Lo primero que tenemos que ver es que la Ley de Memoria Histórica, afortunadamente se ha cambiado el nombre, la memoria histórica de este país sobre la guerra civil siempre la ha contado el franquismo, que la memoria histórica no tiene por qué ser democrática. Es decir, hay una democrática, pero hay una totalitaria, hay una franquista, hay una fascista, como cada uno quiera llamarle. Es curioso porque los dos únicos lugares que salían en la Ley de Memoria Histórica era el Valle de los Caídos y era el Centro Documental de la Memoria Histórica actual, que entonces era el archivo de la calle Gibraltar 2, el Hospital de San José, que era en origen el archivo de la represión franquista, donde estaban fichados todos los republicanos de este país. La Ley de Memoria Democrática sí que da un mayor protagonismo a los lugares de memoria. Los define, los declara, crea un inventario estatal, crea medidas de protección y, por supuesto, empieza a citar expresamente una serie de instituciones vinculadas a la memoria democrática. No sale de la ley democrática española, sale de un proceso mucho más largo que habían hecho antes las comunidades autónomas.
La primera fue la Llei de Memorial Democràtic de Cataluña, que empezó a poner en explotación muchos lugares. Es el caso de los de la Batalla del Ebre, es el caso de los de la Retirada. Después, los lugares de la memoria histórica de Andalucía y después muchas comunidades con bastante interés, entre ellas la valenciana, y alguna que tiene un interés incluso turístico para fomentar el desarrollo rural, el desarrollo local, que es la de Aragón, por su extremo protagonismo en buena parte de las batallas de la guerra. La ley de Navarra incluso ya no ha sido una ley de memoria democrática, ha sido una ley de los lugares de la memoria, una ley específica. Dentro de esto habría que aclarar también algunos conceptos de la memoria que teníamos que tener en cuenta. Primera, la memoria siempre debe de estar asociada a los valores democráticos. Ahora tenemos una urgencia, la guerra civil, pero nos quedan muchos más retos de la memoria. O nos vamos a dejar sin los protagonistas del éxodo rural, nos vamos a dejar sin los protagonistas de las religiones minorizadas, nos vamos a dejar sin los protagonistas de muchísimas otras cosas. Ya sé que hay algunos protagonismos que son mucho más protagonistas que otros, pero evidentemente la memoria democrática tiene muchos retos. Después, la memoria se fomenta mucho más cuando se asocia a los lugares cercanos. El franquismo lo supo. Por eso la mayoría de la gente se ha enterado de muchos sitios de su pueblo cuando han pasado décadas. Por otra parte, los itinerarios de memoria tienen que hacer posible una empatía con aquello que estamos contando, es decir, deben trasladarnos a la forma de entender cómo vivió la gente aquellos momentos históricos. Por otra parte, también el relato debe ser un relato inequívocamente democrático. No se trata de contar unas cosas y otras no. Hay que contar la guerra y la posguerra, pero hay que contarla desde un principio, un relato democrático, y eso a veces es duro. Es decir, ¿por qué? Yo lo digo muchas veces y que se me escandaliza, pero se cometieron muchos crímenes en el bando republicano en la guerra civil, pero el bando contrario era esencialmente un régimen criminal. Son dos cosas. No todos eran iguales. El relato tiene que ser democrático, pero el relato no puede obviar ningún tipo de atentados contra lo que hemos dicho al principio, los derechos democráticos. Y, por supuesto, la ley de memoria democrática, su gran reto es ser capaz de generar cohesión social y generar el no enfrentamiento de una sociedad. Ese tiene que ser el objetivo fundamental nuestro, que es exactamente el que no quieren que hagamos. De acuerdo con esto, los libros de memoria, de itinerarios de la memoria, hay que dejar varias cosas claras. No son libros de investigación histórica. En la mayoría de pueblos ya están hechos libros mucho más profundos, mucho más extensos que lo que hay aquí. Es decir, son libros de divulgación aplicada a un lugar. Son libros que nos deben aproximar a los lugares que vayamos a visitar o a los lugares que conocemos. Dentro de lo posible, no siempre es posible, deben ser recorridos fácilmente. Nosotros, por ejemplo, conseguimos hacerlo en 1,5 kilómetros, el de Monóver, pero después tuvimos que ir al Fondó. Pero hay una cosa curiosa que van a ver después. No es el libro del Fondó, no es el libro del final de la guerra, es el libro de un pueblo. Por otra parte, es importante que saquemos también referentes, protagonistas destacados en los distintos lugares. Voy a ponerles un ejemplo solo en Alicante. Es decir, es importante la plaza del mercado, es importante el bombardeo, es importante uno de los grandes actos salvajes de la guerra civil. Muchos han dicho ya que es superior en muertes al Guernica y comparable a lo que puede ser la desbandada. Pero también es importante darle personajes. En esa misma plaza tenemos a Gastón Castelló, un artista fallero, sí, un cartelista, sí, pero un preso de después de la guerra civil y además con algunos de los símbolos más característicos de la memoria histórica aquí, la cuerda de presos, el rancho, toda una serie de cosas. Es importante que lo relacionemos con las personas. A partir de ahí, yo quiero
hacer mención, ya digo que no ha sido posible que pueda estar hoy entre nosotros, pero el itinerario de Orihuela tiene una serie de características importantes. La misma fotografía inicial es la fotografía tomada desde el puente de Levante, el puente de Rusia, como dice alguna publicación de época. Dice, es que los rusos... No, hay un puente de Rusia y hay un puente de México, el Levante y el Poniente, que son el homenaje a los dos grandes países que ayudaron a este país. Ojalá no hubieran sido ellos solos, ¿eh? Hemos visto también, en este caso, todos los libros tienen su índice para que sea mucho más fácil recorrerlo. Además, está pensado que lo pueden llevar en el bolsillo de cualquier chaqueta y se puedan hacer. Todos tienen, de una manera o de otra, un mapa del recorrido. El de Orihuela es un poco más amplio que el nuestro, pero es un recorrido fácil de realizar. Por supuesto, en todos ellos aparecen los lugares transformados por la guerra. El Colegio de Santo Domingo, que fue muchas cosas durante la Guerra Civil, porque muchos lugares fueron muchas cosas. En este caso fue la Academia de Carabineros. Aquí tienen, por ejemplo, uno de los cuños de aquella academia. Y, por supuesto, los personajes tienen que acercarnos, tienen que hacernos empatizar y tienen que ser personajes destacables en este caso. En Orihuela reconozco que lo han tenido más fácil, pero luego Carlos explicará los nuestros que no le van muy detrás. Es cierto que tenemos un personaje simbólico, el caso de Miguel Hernández, ahí no me voy a detener, pero tenemos otro personaje simbólico, el de Amado Granella, que en principio fue presidente del comité de enlace entre el ayuntamiento y las fuerzas antifranquistas en Orihuela, que después salió en el Starbucks, que después estuvo en un campo penitenciario trabajando y que después, una vez liberada la Francia por los aliados, se acaba incorporando y es el hombre que entra en el Arco de Triunfo de París el día de la liberación. Casi es una venganza de la República Española. La seguridad de que se ha recuperado la democracia en Europa y tarde o temprano, desgraciadamente fue muy tarde, se recuperaría en España y Portugal. Pero es que también tenemos otro personaje como Justo García Serrano, mucho más desconocido, que es el hombre que consigue salvar, incluso crear un museo subsidiario, un museo nacional, en la propia Orihuela. Es decir, buena parte del patrimonio oriolano se salvó gracias a este hombre que, por supuesto, después de la guerra fue recompensado con un proceso y con una prisión, evidentemente, pero es el hombre que consigue frenar los atentados contra el patrimonio oriolano. Como ven, los personajes están también en el recorrido. Y, por supuesto, el recorrido también nos guarda en casi todos los sitios los vestigios que vencieron al olvido. En una ciudad como Orihuela, tan escondido que está en su principal colegio público, tan escondido que está en su paseo, ha permanecido durante todo el franquismo el escudo de la República Española. Todas estas cosas son las que hemos intentado recuperar y que seguramente se seguirán recuperando en otros municipios porque esperemos que se pueda seguir realizando. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Ramón, por tu aportación y por la aportación subsidiaria de Miguel. Pues nada, tiene la palabra Carlos, que nos completará ahora su visión de la guía, en este caso. Después de la magnífica presentación que ha hecho José Ramón, yo tan solo pretenderé dar una especie de entremés que incite a la lectura, del libro. Sí, decía que, como ha explicado José Ramón, todas estas características las hemos intentado llevar al itinerario de Monover. En primer lugar, lo que hemos querido ofrecer es un panorama de cuál era la situación de la pequeña ciudad de casi 10.000 habitantes en vísperas del golpe de Estado. Era cabecera judicial, englobaba Salinas, Sax, Elda, Petrer, y estaba en una tensión de crisis ya alargada bastante tiempo. Su tejido social se caracterizaba por abundancia de jornaleros trabajando en el viñedo, una propiedad muy concentrada en vitivinicultores,
rica burguesía industrial dedicada a la transformación, bodegueros, mármol, harina, jabón, calzado ya también, algo de burguesía liberal, democrática y una clase obrera en ascenso. Este era el panorama en los momentos previos al golpe. El golpe fracasa parcialmente y la retaguardia republicana induce una serie de transformaciones que en el caso de Monóvar ha dejado un rico patrimonio urbano, afortunadamente para nosotros, que nos permite remomerar buena parte de aquel legado histórico de estos años. Tenemos edificios fabriles, mansiones de la burguesía, sedes de partidos, sedes después incautadas por la Falange, centros de detención, un aeródromo, la iglesia quemada en su interior, y hay dos escenarios bien conectados que nos ha servido que sirven de eje para este itinerario. La Plaza de la Sala, que representa el poder civil, está el edificio de entonces, sigue activo. Hay edificios que fueron sedes cercanas, símbolos en forma de escultura, de busto, el caso de Azorín, muy admirado en su momento y después denostado y descabezado por su apoyo público, su publicidad justificativa del golpe de Estado. Bien, pues esta Plaza de la Sala se halla bien conectado por un eje principal, el Carrer Mayor, con la Plaza de la Iglesia, que representaría el poder religioso, y también en ese escenario hay otra serie de hitos muy interesantes. Incluso es perceptible hoy el contraste entre este núcleo concentrado, aquel núcleo concentrado que se sigue manteniendo, y el hábitat disperso de pedanías, que en este caso estaría bien representado por la pedanía del Fondo y el aeródromo. Bien, pues esta guía lo que pretende es ser una guía de lectura de aquella huella material y el recuerdo asociado a aquellos años de guerra y primeros años de la posguerra. Es estructurado no de manera cronológica, sino para poder ser factible, ser recorrido con una guía liviana que tiene una uniformidad de maquetación editorial gracias a publicaciones de la Universidad de Alicante. No es una guía pesada, se puede llevar en el bolsillo y en mano. Es una guía en que cada hito representa un capítulo. Cada parada, 7 paradas, tiene su texto explicativo, acompañado de fotografías del momento, gracias al legado fotográfico inestimable del fotógrafo Caneu, contrastadas con las fotografías actuales que ha hecho el fotógrafo de Ibi Bornay. Cada hito está señalado en un plano específico, gracias a la cartografía de Ángel Sánchez, y otro plano específico con los elementos que componen el conjunto hoy musealizado del fondo. Bien, además de las fotografías, documentos textuales de la época, retazos de vivencias. El objetivo es una aproximación empática, vivencial, rigurosa, los datos necesarios, no un relato necesariamente cronológico, aunque evidentemente pues, la cronología, cuando ha sido necesario, pues ha mantenido. En síntesis, esta guía recorre, empezamos por el poder civil, la Plaza de la Sala, están estas pensiones representativas de la rica burguesía agraria, el edificio entonces que sigue activo, donde se leyeron los 13 puntos del doctor Negrín, la sede del poder del nuevo Consejo Municipal del Frente Popular, la sede de la Juventud Socialista Unificada. Bien, de ahí partimos hacia la Plaza de la Malva, donde estuvo la Casa del Pueblo. Es un edificio potente, simbólico, muy representativo. Posteriormente, sede también de Falange. Y de ahí vamos hacia la calle Colecta, donde estuvo escondido durante una serie de largos meses, sufriendo el terror de los llamados topos, el diputado Miguel Villalta, que no pudo al final embarcar en el Steranburg y se refugió en casa de su tía.
hasta que fue delatado y detenido en octubre del año 41, estuvo un tiempo largo, y fusilado, en fin, sin ningún tipo de garantía, con todo el tipo aquella pseudo justicia al revés, como dijo el propio Serrano Suñer, totalmente vindicativa. Bien, de esta plaza de la Malva pasamos a la plaza del antiguo convento de capuchinos. La iglesia se mantiene, la parte conventual y el trozo de huerto no, porque está el solar prácticamente ocupado por la plaza de Abastos. Esa fue la prisión del partido judicial y, por lo tanto, es la prisión donde en los segundo semestre del 36, primeros meses duros de intentar reconstruir el Estado, sus mecanismos de coacción, bueno, pues ahí estuvieron los presos derechistas, los presos implicados o supuestamente implicados en el golpe, en aquella prisión que ya estaba bastante deteriorada. Bien, de esta prisión al final albergó los represaliados del franquismo, que es una represión totalmente distinta, sistemática, cruel, en unas condiciones de insalubridad tal extrema que el propio sistema mandó cerrar la cárcel en octubre del 41, es decir, que funcionó durante bastantes meses también. Bien, de aquí marchamos hacia el casino, que fue incendiado porque se entendía que era el centro, la reunión de los conspiradores y, por lo tanto, las iras tradicionales, así como la ira contra la oligarquía tradicional se cebó en ese símbolo del casino. Posteriormente, las iras del largo anticlericalismo y el soporte que se percibía de la Iglesia Católica al golpismo, pues se cebó en el incendio de la iglesia parroquial. Bien, el casino no tuvo un papel destacado, prácticamente ningún significado especial durante la guerra, y después de la guerra fue el primer centro de control y de información de Falange sobre la población conquistada. Bien, del casino nos detenemos, es decir, en cada escenario siempre hay elementos, hay hitos que se explican también. Se conservan dos de las tres grandes mansiones de la oligarquía, digamos, comercial, terrateniente, industrial, lo que en el lenguaje de la época llamaban la CNT de los ricos, por las iniciales de los propietarios, Corbí, Navarro y Tortosa, la CNT de los ricos. Bien, de ahí nos acercamos a lo que hoy es el Casal de Convivencia, que en su momento fue la sede del Socorro Rojo Internacional, una organización que en España empezó a tener un protagonismo muy destacado, paliando los efectos de la represión a partir de octubre del 34. Ahora va a tener un papel muy destacado la retaguardia republicana, creando guarderías infantiles, hospitales sobre todo, comedores, campañas de invierno. Tuvo un papel también de aglutinar, de enaltecer la resistencia antifascista en la retaguardia. Bien, pues aproximadamente, si no me falla la memoria, en Monóver había hasta 300 suscriptores, 300 colaboradores de este Socorro Rojo Internacional. De ahí marchamos tiene la fotografía en la pantalla, a lo que fue un espléndido, bueno, sigue siendo un gran centro escolar de primaria, el Colegio Cervantes, transformada en clínica, la clínica número 5, que forma parte de la red de clínicas también establecidas en Elda, en Petrer y en Sax, porque la buena accesibilidad y cercanía de estos centros, vía carretera y vía ferrocarril con los centros de batalla, pues convirtieron en lugares de localización idóneos para estos hospitales de retaguardia. Bien, en este trayecto también encontramos en pie dos magníficos ejemplos que han sido estudiados en profundidad de arqueología industrial, dos magníficas fábricas de jabón, la factoría Maruenda y la harinera Corbí. El jabón y la harina en aquellos momentos de guerra tenían un valor extraordinario, servían de moneda de cambio
a lo largo del Vinalopó hasta Almansa y otros lugares de la Mancha cercanos para, mediante trueque, obtener, pues, por ejemplo, harina. Bien, de ahí ya llegamos hacia la Plaza de la Iglesia, el símbolo del poder religioso, del apoyo de la Iglesia Católica al golpe de Estado. Y fue quemado. El interior no se reconvirtió en garaje, como en otros ejemplos, el caso, por ejemplo, también de la iglesia parroquial de San Joan. Y en ese espacio hay dos inmuebles también muy significativos. Cerca, enfrente, estuvo la sede de Falange y en un ángulo hay una placa que lo recuerda, la casa del padre del diputado Villalta, el médico Francisco Villalta Nebleza, que padeció también represión simplemente por ser el padre del diputado y murió, en fin, murió en 1940, murió el hombre muy afectado. Bien, de la Plaza de la Iglesia, ya en dirección hacia la salida, en dirección hacia Elda, tenemos una fábrica, aunque que está muy transformada, la planta se mantiene. Era una fábrica de calzado que se reconvirtió en fábrica de material auxiliar de la fábrica más importante de aviación que estaba en Rabasa, en buena parte de los terrenos que hoy es la universidad. Y de ahí ya llegamos a la Plaza de Toros, que fue el centro de internamiento y concentración durante meses más importante de la comarca. Estaba atestado, por lo tanto calculamos entre un mínimo de 4.000 y 5.000 prisioneros, tanto civiles como militares. Bien, ahí acabaría el itinerario perfectamente peatonal, se puede hacer, y eso sí, hay que desplazarse después en coche 6 kilómetros más allá en dirección al Pinós para estar en el fondo. Hoy está musealizado, un plano específico indica la ubicación de los distintos elementos, dónde estaba el aeródromo, el cuartel de la pequeña dotación de soldados, las casas que había, el refugio, en fin, hoy está musealizado y se puede interpretar este espacio de fuerte valor simbólico, por la marcha al exilio el 6 de marzo, aviones de buena parte del gobierno del doctor Negrín y en otros aviones de destacados dirigentes del Partido Comunista. Bien, en suma, esta guía, como las demás, lo que desea es ayudar a la recuperación de un conocimiento silenciado de manera forzosa durante largas décadas que consideramos pues necesario, indispensable, tanto para la educación formal en los distintos niveles educativos como, vamos a llamarle, la educación informal, la educación social para todas las edades. Buena parte de la población monovera desconocía el significado de buena parte de estos hitos. Se presentó en Monover en su momento, hace un par de meses, ¿no? Tuvo muy buena acogida y mucha gente pues se sorprendió de que pasaba durante varias veces al día durante ciertos itinerarios, el Carrer Mayor, y no conocía, no sabía la historia que todos los días pues contienen estos elementos. Y en fin, nada más, seguimos a Denia. Pues, muchas gracias, Carlos. Tienen ahora la palabra Teresa Ballester y Rosa Seser, cualquiera de las dos, que también nos acercarán pues una perspectiva de una ciudad en muchos aspectos absolutamente desconocida para los propios dianenses y seguro que interesante. Bueno, bona nit a tots. Gràcies pel vostre interès i per estar així amb nosaltres i a les institucions i persones que han fet possible que aquestes rutes es portaren a cap. Jo sols vos faré algunes reflexions més de tipus personal, molt diferent del que heu estat dient, per veure la importància del que tenim entre mans. Rosa Seser ja vos comentarà el treball que hem fet. Les persones com nosaltres del món dels arxius i les hemeroteques i sempre rodejats de papers, ens ha resultat especialment costós aquest tipus de treball. Ara vos dic per què. Perquè els investigadors estem acostumats a buscar, redactar, difundir la història o tots els fets que van passar i sempre ha estat aquesta la nostra tasca. Però, clar, quan això ho tenim que traslladar a una realitat
palpable i més després de 80 anys de que ocorregueren tots els fets, és una tasca un poc més complicada. Us poso un exemple. Per exemple, ens han tornat a vegades boges, un sindicat estava al carrer tal, número tal. És fàcil, no?, posar-ho en el paper. Però, clar, en aquests itineraris s'havia d'identificar aquesta realitat en el nostre espai actual, amb tots els canvis que han sofert les ciutats al llarg d'estos anys, com ha passat a Dénia. Per aquest motiu, ens hem fet el recorregut i la ruta en diferents ocasions i amb altres persones per tal que s'arribara a entendre tot allò que us volien transmetre, perquè està tot molt disfressat en algunes ocasions. Bé, ara ja teniu així el treball acabat, amb un recorregut i un itinerari molt atractiu per passejar per la ciutat de Dénia, una visita que es pot fer per lliure o en col·lectiu, com ja ho han parlat també, en un matí o una vesprada, i que ens dona peu a reparar en coses i fets que quotidianament no veiem. Passem pels llocs en els quals es van viure tots aquests fets històrics i si ningú ens explica res, una miqueta, no som capaços de donar-nos tot allò que va passar. Per posar-vos un exemple personal, i alguns que estan així ho saben, en els anys 60, quan anàvem nosaltres, que érem menuts a l'Institut Vell de Dénia, al carrer La Mar, perquè en el meu poble no hi havia institut, passaven allí tot el dia i totes les migdiades i es recorrien totes les pedres que estaven dalt de tot el castell. I nosaltres diem, però això, sabien que allò era un sant trencat, però poca cosa més. Ahir ho teniu a la plana 31, era el Sagrat Cor de Jesús, que estava allà dalt del castell desmuntat, però nosaltres pujaven i baixaven i això. Entonces, des d'aquest punt de vista, en aquell moment, aquesta realitat estava silenciada i ningú ens explicava en les aules què havia passat. I, per suposat, en moltes cases tampoc es dia absolutament res d'allò. Només 20 anys després, en els 80, i ja fent la tesi doctoral, Rosa i jo vam realitzar algunes excursions per fotografiar i conèixer in situ tot allò que ens explicava la documentació que treballaven a l'arxiu. Una d'aquestes visites fou al cementeri de Dénia i algunes fotos ja aquests anys van publicar en els primers números de la revista Whites, com la tomba comuna on foren soterrats els republicans, després d'haver-los assassinat en la tàpia del propi cementeri, on encara es conserven els forats d'aquelles bales, però també anaren, per lo que dieu de tots els costats, també anaren amb una persona que ens va acompanyar a l'avenc del Montgó, que allí es va produir un llançament de cossos d'un assassinat col·lectiu descontrolat dels primers mesos de la guerra. Aquesta persona sabia exactament on era i ens va dur i vam poder saber i conèixer tot el que va passar allí. Bé, doncs en aquests anys 80 ja es podien fer públiques i amb totes les precaucions aquestes realitats silenciades del nostre passat. Després, a poc, els ajuntaments democràtics, com el de Dénia, ha pres consciència que calia una reparació amb alguns fets del passat i s'han fet homenatges i queda constància física en una sèrie de plaquetes que tenen noms de tots els que sofriren o moriren defensant les seues idees republicanes. En aquests itineraris estan recollits tots aquests llocs. Darrerament Rosa, trobo que l'any que passat, ha recuperat i musealitzat amb panells explicatius el túnel refugi, que també tota la vida la gent ha vist el refugi que hi havia, que és baix del castell, immens, i el que va costar de fer, que es va fer ja durant la guerra, per quan bombardejaven Dénia anar tots allí, i això també era una cosa desconeguda, la gent passa tots els dies i no sap allò el que és. Entonces s'han posat uns panells i demés, i així també en aquest itinerari també forma part del nostre recorregut. Des del nostre punt de vista, és molt important donar a conèixer tots aquests llocs i per això van acceptar immediatament la iniciativa quan ens la vau proposar i esperem que continuem més pobles en aquesta línia. Aquestes rutes sempre són molt útils, no sols per a la difusió entre els nostres conciutadans, sinó també pels que venen a visitar-nos. I contant anècdotes personals, recordo que jo havia anat diferents vegades al balneari de Vilavella, clar, anava sense cap pretensió de tipus històric
i un dia veig un fullet que explicava com anar a visitar les trinxeres del front de guerra que acabaven de restaurar. Doncs clar, allà que ens anàrem, i ens adonaren després, veient un museu que tenen també allí a la Vilavella, del sofriment d'aquests soldats i del propi poble, perquè tenia la trinxera a la tea pegada al poble. Nosaltres, com a la nostra comarca, a la Marina, les trinxeres, on vam tindre, o front de guerra el vam tindre més lluny, doncs clar, això va ser superinteressant i una visita molt emocionant. I tot gràcies a un fullet que ens vam trobar allí en el propi balneari, perquè si no és per aquestes coses, ja vos dic, o sigui, la gent no arriba a reparar en aquestes coses. Bueno, doncs aquest ha estat un exemple més de la importància que té realitzar aquestes xicotetes tasques. Tot contribueix a la recuperació d'aquesta realitat palpable i que ja teníem plasmada en investigacions i publicacions, o sigui, que tots tenim en les nostres estanteries moltes publicacions d'això, però és de veres que moltes voltes no arriba a la gent aquestes coses que nosaltres fem. Ara estem en un moment, des del nostre punt de vista, que tenim corrents historiogràfiques que volen, molt delicat, perquè tenim corrents historiogràfiques que volen negar alguns d'aquells fets, altres volen alleugerir-los canviant les culpabilitats o modificar inclús les dates, com ja sabeu recentment. Bé, nosaltres pensem que amb aquesta nova eina pel coneixement del nostre passat ajudem a difondre la història en majúscules, la nostra línia, que des de la Universitat d'Alacant ja fa alguns anys que hem col·laborat amb ells i hem treballat, i era un deute en la societat que aquesta història formara part de les nostres ciutats i pobles. Jo sempre ho he notat en falta, ara des que m'he jubilat i vaig per ahir viatjant, quan esteu a Berlín o altres ciutats d'Alemanya, com Dresden, que va ser matxacada amb tots els bombardejos, en totes les ciutats hi ha evidències històriques, en aquest cas del nazisme o dels jueus, que són palpables, i així no n'hi havia cap. També és evident, en un altre context, potser a Roma, que té tantes evidències, però, per exemple, una gran àrea com la colina capitolina va estar tota destruïda per construir l'altar de la pàtria a inicis del segle XX. Doncs bé, tot forma part de la història de cada lloc i no volem que s'amagui, com s'ha fet en el nostre cas durant tants anys. Volem que es conega quin va estar el resultat d'una guerra molt dolenta per als nostres pobles i per a moltíssims ciutadans. Així que gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de portar endavant aquests itineraris. Per tancar, Rosa, ens aproparà alguna perspectiva més i... Sí, una cosa ràpida. Bona nit a totes i a tots. Ha estat una veritable oportunitat i al final pense que hem gaudit molt. Al principi vos he de dir que ens va semblar un repte difícil perquè el món de la investigació el porta a aprofundir en moltes coses. Quan s'arriba al món d'esta divulgació senzilla, aparentment senzilla, però en el que cada paraula ha de tindre el seu sentit, perquè és molt poc de text, però un text que ha d'estar molt ben medit per a que no n'hi hagi paraules buides, doncs al final he de reconèixer que ha estat un treball que trobo que haurem fet 3 o 4 o 5 redaccions, cada volta llevant, per a que quedara en aquest volum que semblen que és molt, molt correcte. El cas de Dénia pot ser que siga diferent als que hem comentat. També volia fer un detall. En aquest cas, en aquesta guia, l'Ajuntament de Dénia figura fins i tot com a col·laborador, perquè, diguem per la meva persona, jo estic al front de l'arxiu municipal i des del primer moment jo vaig tindre que parlar amb els regidors, anem a fer aquest projecte, i ells he de dir que estan encantats. És cert que a Dénia des de fa uns anys, el 2018 en concret va ser l'any en el que van treballar molt a fons tots els temes d'homenatge, records i plaques, perquè ens semblava ja que després de 80 anys que encara no s'havia fet una llista de les persones que havien anat al front, una cosa tan simple, ni de cap ací ni de cap allà, simplement qui va lluitar en la guerra, no ho sabem, qui va morir, no ho sabem. Es va fer en el 2018, em pareixia tremendo, però més tremendo era encara
que es va posar la primera placa en record de 32 víctimes dels bombardejos. Dénia va sofrir 39 bombardejos. De 39 bombardejos, que segurament ningú ni s'ha imaginat que mai de la vida Dénia l'havien bombardejada, doncs Dénia va sofrir 39 bombardejos, en els quals van morir 32 persones. Silenci absolut, fins i tot en una població que jo pense que Dénia podem dir que té un tarannà més bé progressista que conservador, vull dir, n'hi ha persones com a tots els llocs d'este costat, d'aquell altre, però l'ambient global no és molt conservador ni molt dretà. Però així i tot, és l'oblit. És que si no es reivindica, si no posem una placa, si no fem un record, van fer un homenatge, van llegir els noms de les persones. Jo m'emocionava, perquè com és possible que aquestes persones, que ja ni siquiera eren militars, que havien anat al front ni havien pres partit, era gent que alguns estaven a sa casa. Es va vindre la mort del cel per els bombardejos d'italians i alemans. Sabem perfectament qui són. Estaven en les bases de Mallorca. Venien contínuament i després la gent vivia en un pànic constant, perquè a voltes bombardejaven, però a voltes simplement passaven. Però l'alarma sonava contínuament, que això molta gent ho contava. Vam fer també una tasca fa anys, gràcies també als treballs pioners de Tere, de fer entrevistes a gent i tots coincidien, estaven tots sempre histèrics. Partint de tot el que teníem, que al final eren coses d'ací i d'allà, ens vam posar mà a això, en aquesta idea de difusió, perquè si la gent no coneix, no valora, no sap, és que estan creant discursos ficticis i mentirosos, les persones hasta en bona voluntat no poden oposar-se a ells perquè no saben. El saber és l'única clau per obrir els ulls i per a veure. I aquest ha sigut l'objectiu i pense que és la idea final d'aquestes guies. A banda dels itineraris en més o menys interès, Dénia no és una ciutat monumental, com és Oriola, no té una cosa com el fondó que té Monòver. Podem dir que és una ciutat en què ha hagut de tot, però al final, quan hem anat mirant, hem vist que ha sofert una transformació immensa, no cal que vos ho diga, una població eminentment agrícola, dedicada al sector industrial del joguet, en encara el fons del món de la pansa, dels magasins. El turisme, diguem, ha arrasat tot. Hem tingut llocs que tenim fotografiats, teníem un refugi d'una fàbrica de joguet reconvertida a fàbrica d'armament, que aquest refugi, que era de formigó, que eixia com en forma piramidal, va estar fins als anys 69 i el van dinamitar. Jo tinc la documentació a l'arxiu i conec el que ho va fer, que ho he conegut, de com van dinamitar això i allí van construir uns edificis, allò es va quedar llis i avui és el carrer Pintor Victòria, punto. Ahí estava. Ens trobem moltes coses d'estes, tot aquest tipus de materials vinculats a la guerra, això no s'ha valorat mai. També queden a Dénia, s'han perdut tots els temes defensius dels búnquers costaners, s'han perdut per el propi abans de la mar. Ahí ja ni siquiera és la desídia humana, però ja no és la desídia, és la força de l'aigua. Però sí que n'hi ha en la zona de les Rotes, en la zona de la Venta del Burro que es diu, unes restes, una bateria de costes, que queda prou. Però de moment, així ho hem recollit. Però això és una propietat privada, sé que l'Ajuntament ha intentat comprar-la, imagineu Dénia, el pam de terreno, té uns preus desorbitats, és la desgràcia del món del turisme, tot és caríssim, almenys no poden fer res, evidentment tombar-ho és difícil perquè són construccions de formigó tremendes, però allò és un espai perfecte per a musealitzar, perquè es conserva el polvorí sencer, el búnquer de baix, vull dir, allò és un lloc recuperable. Esperem també que gràcies a aquesta guia es genere aquesta inquietud i aquest interès per la preservació. Aquesta és una de les funcions, a banda de donar a conèixer els espais, que és el que hem intentat, partint del port,
fins a arribar a la plaça Válgame Dios, que diguérem en línia recta és l'interior, hem intentat fer un recorregut en 9 punts de parada i després en 2 hores, vam dir 2 hores per anar i 30 minuts per a tornar per carrers de vianants, tot molt còmode. Fent este recorregut, que l'hem provat, vens a saber-ho un poc tot. Hem intentat en cada lloc ajustar el que havia. Quan estàs al port, parlar dels bombardejos, veure el barri Baix la Mar, el més bombardejat, veure el Montgó, el record als passeos de la Pepa, perquè evidentment parlem de tot. No podem ser tampoc nosaltres amagar res, perquè no és just tampoc. Allí va haver, com en molts llocs, crims durant el període dels primers dies de la guerra, controlats, el tema de l'avenc. Al final és el que ara mateix els sectors dretans sempre treuen per davant, doncs així tenen l'avenc, en la seva fotografia, que és la que vam fer, és la mateixa, però que és un lloc digne de veure allà al mig del Montgó. Si mireu el llibret, això és el mig del Montgó, per això van tindre que anar acompanyats. En un avenc, allí van tirar a 15 persones. Ara teniu el plano indicat. Vam fer un plano per a que la gent pugui anar. Estan ahí estan tots. També està el cementeri, on es van afusellar, la làpida, perquè al final les coses, el que ens ha ensenyat la història, les coses mai són blanques o negres. Dénia, tinguem com tots el lloc, alcaldes franquistes, una repressió dura, allí es van afusellar al cementeri més de 30 persones i després moltes altres a Alacant, és a dir, que va haver una repressió forta, és el centre de repressió de tot el partit judicial, totes de pego van a parar a Dénia, al final hi ha un volum de gent presa molt important, sí que tenim localitzats tots els espais on van estar tancats, no n'hi havia lloc per a tancar a tanta gent. Aleshores va gastar tot, magasins. El magasin de Morant al carrer La Mar va ser escoles, centre d'acollida de refugiats, que també va haver moltíssims refugiats a Dénia, i després presor, el mateix espai. Tu arribes allí i dius, mireu això, i ara són pubs de juerga, perquè és així. Ara estan tots pintats de colorins i són llocs d'anar i d'estos de festa nocturna. Doncs així va passar això, escola, acollida i repressió, tot junt. Això ho han intentat marcar també perquè al final aquestes coses el fan colpir i el fan donar de compte els espais de la història com es transformen. A mi m'ho dia Vicent Balaguer. Jo després vaig veure que jo havia anat al col·legi, van tancar a mon pare en el mateix espai. Això hem intentat anar recreant en cada lloc tota la informació que tenien d'una manera, diguem, assequible, per a no fer-ho tampoc molt pesat. També hem tingut cura, sense ser molt exagerat, de posar alguna referència de legislació. Perquè a mi, com que estic a l'arxiu i he tingut a voltes que parlar, sempre he sentit vam vindre a rojos i vam furtar totes les coses de Dénia, de la Santíssima Sang, i ho van furtar tot. Perdone, no vam furtar, van fer complir un decret legislatiu perquè estaven en guerra i era una defensa del patrimoni. Precisament Gastón Castelló, al qual heu fet menció, figura allí que ell va vindre i va firmar el material que es van portar. Però aquestes coses la gent ha de saber-les. Ens van furtar totes les cases. Mire, això era la incautació de propietats, primer eclesiàstiques, pel decret tal, i després les propietats per a poder llaurar els camps i que la gent poguera menjar perquè la gent benestante va pegar a fugir i els camps estaven abandonats. Però hem volgut posar el decret perquè la gent de Dénia no ho va fer perquè ells volien, perquè eren rojos i eren més revolicats, ho van fer perquè estaven complint la llei en un moment de guerra, que és el que costa més fer entendre cada volta que jo he tingut converses d'aquest tipus. Ells plantegen com que això ho han fet, però perdone, estaven en una guerra. En una guerra la llei normal i els drets normals no valen. És un món militaritzat, que encara no sé com s'ho van poder treure dels dits,
visto el panorama que tenien. Però això és un tema que s'obvia completament. La gent no atén i pensa que les campanes les tomben perquè eren anticlericals i agarren l'església, la converteixen en un magasin i l'altra en un lloc que guardaven els vehicles perquè era gent roïn que no volien els retorns. Bueno, perdone, sí i tal, però és que estan complint perquè necessiten espais per a fer això, per a fer allò. Pense que n'hi ha que explicar i ser clar i que isquen tots. Que isquen és d'un costat, que isquen és de l'altre. En aquest cas, el propi Ajuntament ha donat un pas endavant. El tema de posar plaques és molt important perquè almenys la gent passa. Jo vos he de dir que cada placa que hem posat hem estat en el terror de que durara 2 dies. Duren, de moment. Les del 2018, que van posar dels bombardejos al carrer La Via. El carrer La Via és el carrer on van morir 14 persones. El 18 d'octubre del 38, en un bombardeig dels Heinkel alemans. Està tot perfectament documentat. Allí, que era el lloc on més víctimes va haver, s'ha posat aquesta placa. De moment, continua. Hem musealitzat el túnel refugi antiaeri. Possiblement, a Dénia, el que més queda de la guerra civil és el túnel, perquè com que és tot de pedra, ahir no ha hagut moltes manipulacions. I, com molt bé dia Tere, actualment el passaran mils de persones, perquè comunica 2 parts de la població, i ningú sabia això ni el que era. Doncs mira que bé, jo fins i tot he sentit, mira quina bona idea han tingut de fer un túnel de part a part, perquè el túnel té 200 metres. Clar, nosaltres estem acostumbrats, però a la gent li resulta espectacular. És un túnel de 200 metres per baix d'una muntanya que dalt està el castell, de pedra calcària, vull dir, allò està fet a dinamita. I ho van fer els de Dénia i els refugiats que venien d'Andalusia, que coneixien el treball treballaven en mines i controlaven bé la pólvora. Aleshores es va fer a dinamita, treballant pels 2 costats i es van ajuntar al mig. N'hi havia molts més, però el que van acabar va ser així. Com venia també per creuar a l'altre costat, va ser magasin de plàtans, no penseu que té la seva història, el van tancar després de la guerra, el van convertir en magasin de plàtans i al final el van obrir per a comunicar en l'Institut de Formació Professional que van construir a l'altre costat. Aleshores s'ha fet una musealització contant la història de l'espai completa i després dedicant especialment al tema de guerra. Això fa poc que està, de moment no ho han trencat. El problema de tota aquesta temàtica és que sempre estàs en el perill d'anar un dia i que ho vagin destrossat. Perquè els sectors, diguem, de violència cada dia van a més. I això ens ho diuen els professors dels instituts, que estan a voltes un poc assustats i disgustats de veure com aquests sectors radicals, per desconeixement la majoria de voltes, els xicons es pensen que estan ahir ara fent la revolució i es deixen portar per tota classe de coses. Per això, aquest tipus d'itineraris és imprescindible per a la ciutadania en general, per a un lloc com Dénia tindrà un ús turístic excel·lent, perquè cada volta que s'ha fet alguna cosa d'això tens molta gent interessada. Pense que la universitat ha fet un treball magnífic. Nosaltres així hem aportat, tots els materials bàsicament són de l'Arxiu Municipal de Dénia, perquè són coses que tenien treballades. I mira, per exemple, això, que és el carnet d'una de les víctimes, això és la primera volta que es publica. És el carnet de José Abargues, que era un xicón d'uns 16 anys que es va morir en el carrer de la Via. Quan van fer la posada de les plaques, uns familiars que van vindre i em van donar. Això era com la seva llibreta d'inscripció marítima, que este xicón era de la mar. Clar, la família va dir, mira, vos ho dono per a l'arxiu, perquè això, clar, este no va tindre família, això acabarà perdent-se. Per això, i reprenc les paraules del meu company de professió, els arxius fan una funció, pense que impagable, i jo anime sempre a tots que si tenen coses per casa que acaben portant-les a centres on estiguen
baix treball tècnic on es treballaran, es conservaran i es difondran. I això pense que és la reflexió final, perquè trobo que tots els que estem així volem el mateix. Que al final aquestes històries no es repetisquen, que aprenguem a conviure tots, cada un en la seva opinió, però en capacitat d'enteniment, de valoració justa i de convivència pacífica, que pense que és el que volem tots. Bueno, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Rosa, i a tots. Si algú vol intervindre, li passaré el micròfon perquè si no no s'escolta per el video streaming. Algú vol preguntar o dir alguna coseta? Solo una pregunta. Denia, la represión después fue muy fuerte, pero además fue el lugar donde se establecieron una serie de personajes, que algunos están allí enterrados. ¿Tenéis constancia de la gente que estuvo? Se han hablado de una serie de nombres, pero ¿hay algo recogido sobre toda la gente que pasó por allí? Hemos visto hasta películas. ¿Pero personajes te refieres? Nazis. Voy a decir otra cosa, pero no, Yo, bueno, lo dejo en nazis. Aquí he hecho una pequeña mención, porque, en fin, ese tema es como para morirse, pero Sí, bueno, ¿no? sí. A ver. Cerca de Denia tenéis la zona de Morach, donde yo he localizado un muelle de hormigón con escaleras de hierro, que es por donde iban a coger agua los submarinos alemanes durante la guerra. También puede formar parte de toda esta zona. Lo que pasa es que para llegar allí hace falta... Yo he llegado escalando, o sea que no... De todo esto es que hay tantísimas historias. Yo lo que sé es lo que hay. Sí. Lo que hay es una primera fase que no tiene nada que ver con el enterrado. Una primera fase en la que en el año, digamos, 39 ya tiene allí una propiedad Johannes Berhard, que este es un número 1 implicado en el golpe de Estado de Franco. Prácticamente es un amigo íntimo suyo el que le proporciona todo para pasar a las tropas del norte de África a la península. Este acaba en Denia, tiene una casa de campo que en el catastro figura como casa de los alemanes. Este hombre está allí, nosotros entrevistamos hasta uno que trabajó con él, socialista. Es decir, el mundo, lo que me ha enseñado, y sobre todo esta temática, es que no hay blanco ni negro, hay una mezcla increíble. Y hay que sobrevivir. Y hay que sobrevivir. El Johannes Berhard está allí, realmente él vive en Madrid. Él después se establece en Madrid. Este es un personaje tremendo, que tiene sofindus, tiene todo. Ahora, en la serie esta que van a hacer de los pacientes del doctor García, saldrá, porque yo leí la novela y sale. Es tremendo. Este hombre, el que yo hablé, que lo conoció, simpatiquísimo, súper agradable, un tío campechano, bien. Este hombre, cuando los de la lista negra que hacen los americanos, ingleses, en el año 52, 53, tiene que irse, se va a Argentina. Y se lleva trabajadores de Denia, una familia que ha estado con él y luego volvió, todos encantados con él. Es uno. En su casa se hicieron las primeras pruebas de televisión en España. Pues, y las hizo el hijo de otro alemán que se llamaba Max Nuth, que es precisamente el que buscó la casa para este señor. Pero ese es en su casa de Denia o en su casa de Madrid. Porque Es que esto le va a Max Nuth, que era... Porque en el año 53 ese se va. Y luego el del cementerio es otro, que llega ya posteriormente, es una persona, digamos, que ha pasado por Nuremberg, ha cumplido su condena y viene a Denia, digamos, como hombre libre, desnazificado, pues lo que desnazificaba las cárceles de Nuremberg y todo eso. Pues nada, mira, llega allí y se dedica al mundo inmobiliario. Es el primer promotor inmobiliario. Ese está enterrado allí, el otro no. El otro acaba volviendo a Alemania. Bueno, ahora están haciendo un documental ahora para Punt. Tú no sabes a nosotros la condena que nos... El tema es...
sale la orientación. Pues sí, a ver, bueno, todo está bien, la información siempre está bien, pero que ese tema tú no sabes. El Vicent Grimalt, el actual alcalde, cuando era joven, 15 años, tocaba en la banda de música, que iba a tocar allí en el Sant Jaume, no como en la película que dice el cumpleaños de Hitler, eso sería un suicidio, que era el año 80 y pico. Era Sant Jaume, que es fiesta, y es fiesta en general. Y él iba a tocar allí con la banda. Pues el otro día que volvieron a entrevistarlo me dijo, yo, si arribes a ver quan era jove, que tota la condena trabe que en borre de la banda. Porque es que siempre es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, sí que hay eso. Pero es que se ha sabido después porque los hijos iban al instituto con la gente, claro, y nadie sabíamos nada. Mucha gente alemana desde antes de la guerra. Claro. Pero es que, a ver, si el Bremer establece allí unos bungalows, pues ¿quién van a ir? Sus clientes, pues serían alemanes. El tema y luego es, los alemanes después de que pasan con el control y todo, ¿eran nazis? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué eran los alemanes? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hacen? ¿Les encierras a todo el país? ¿Cómo se soluciona eso? Es complicado, porque al final yo creo que entre más implicados y simpatizantes, pues es que venían de lo que venían. ¿Alguien más quiere intervenir? Si no, pues nos disolvemos pacíficamente. Au. Os invitamos a una lectura sosegada de... Y si me permitís un pequeño detalle, aquí hay publicaciones para quienes tengan, y recordaros que tenemos actividad el sábado en el puerto, el domingo en el cementerio y el jueves en la Universidad de Alicante el busto a Amado Granell.